Clima organizacional. Las organizaciones poseen un ambiente o personalidad propia que las distinguen de otras e influyen en la conducta de todos sus miembros. Dicho ambiente es considerado como el clima organizacional, concepto relativamente nuevo en el ambiente psicológico organizacional. Es evidente, el clima organizacional se ubica dentro del campo de estudio que es la ciencia administrativa, se conoce como un comportamiento organizacional. El clima organizacional es un estudio del funcionamiento y dinámica de las organizaciones y de cómo se comportan los grupos y los individuos dentro de ellas. Es una ciencia interdisciplinaria y casi independiente en lo que respecta a las organizaciones de un sistema que solo puede alcanzar sus objetivos si las personas que la comparten coordinan sus esfuerzos. De esta manera, la especial importancia de este enfoque reside en el hecho que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otras series de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De allí que el clima organizacional refleje la interacción entre características personales y organizacionales. El clima organizacional es muy importante en el desarrollo de las organizaciones y en su evolución, y en su adaptación al medio exterior. Un clima organizacional demasiado rígido es una estructura organizacional muy definida y no evolutiva, hará que la empresa se deje aventajada fácilmente por sus competidores y entre en una fase de decrecimiento incontrolable. Es conveniente destacar que para un gerente es esencial diagnosticar, comprender, cómo ver sus empleados en el clima de sus organizaciones y cuáles son los factores del clima que influyen en estos empleados. Partiendo de la explicación que nos hizo nuestro compañero José de lo que es el clima organizacional, dentro de este existen una serie de técnicas y métodos que nos sirven para evaluar o medir el mismo. Esta serie de técnicas y métodos están divididas en lo que son cuestionarios, entrevistas, observación planificada, observación indirecta y análisis de indicadores. Los cuestionarios son confecciones de preguntas o afirmaciones que nos sirven para determinar una realidad existente dentro de lo que es la organización o de lo que está afrontando la organización. Cuando hablamos de entrevista, estas son un poquito más directas porque como es un contacto person to person con el trabajador, podemos obtener información real y dentro de la misma surgen informaciones que a lo mejor no estaban estipuladas dentro de esta evaluación, pero que como el contacto es tan directo, van surgiendo a medida que vamos hablando con el empleado. Esta técnica es muy utilizada o es la mayormente utilizada dentro de lo que son la medición del clima organizacional. Tenemos la observación directa. Cuando hablamos de observación directa nos referimos a que el investigador, o en este caso el analizador de lo que es este clima organizacional dentro de la empresa, va a observar cada uno de los trabajadores o cada una de las situaciones que están pasando dentro de la empresa con la finalidad de obtener un índice más exacto de lo que realmente se está buscando dentro de la organización, para que el clima organizacional se vaya adaptando a lo que realmente quiere la empresa y vayan todos los trabajadores en función de cumplir con esa misión y visión que está establecida dentro de la misma. Las observaciones indirectas son aquellas que no son planificadas, es decir, que se van surgiendo en el día a día del trabajo. Es decir, si yo soy el evaluador del clima organizacional, de repente estoy haciendo mis funciones dentro de mi cargo específico que tengo dentro de la empresa y voy notando ciertos desajustes o ciertas incomodidades que tienen los trabajadores dentro de este clima. Esto nos sirve para nosotros detectar y hacer unos indicadores de gestión que nos determinarán qué es lo que está pasando dentro de esta organización. Por último, tenemos el análisis de los indicadores. El análisis de los indicadores es un complemento de las técnicas que ya les expliqué. ¿Por qué decimos que es un complemento? Porque él nos determina realmente cuáles son los puntos claves que nos sirvieron de todas esas técnicas que ya hemos aplicado, para así determinar realmente hacia qué factores o qué puntos vamos a atacar dentro de la empresa para obtener un clima organizacional positivo. Dicho esto, hablamos de las técnicas. Ahora vamos a hablar de cómo o cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer para evaluarla. El primero de ellos es la organización general del trabajo a seguir.
Es decir, yo tengo que organizarme de qué manera voy a diagnosticar el clima organizacional que tiene la empresa para así ver primeramente qué técnicas voy a utilizar y cómo las voy a aplicar. Tenemos el ajuste del método a emplear. Por cuando llamamos ajuste, como les dije anteriormente, nosotros diagnosticamos y ahí determinamos y ajustamos cada una de las técnicas para que la obtención de los datos sea lo más veraz posible. Luego tenemos la aplicación del método seleccionado, que es la aplicación de las técnicas una vez seleccionadas, ajustadas y determinadas. Luego tenemos el análisis y evaluación de los resultados. Aplicamos las técnicas, medimos los indicadores y obtenemos el resultado. ¿Qué pasa? Muchas organizaciones obtienen este resultado pero no lo expresan o simplemente lo hacen como para medir qué es lo que está pasando. No, si nosotros medimos y detectamos cierta inestabilidad dentro del clima organizacional, lo importante es aplicar la reevaluación de este clima para así mantener, si está positivo, mantenerlo, y si está negativo, ir corrigiendo poco a poco. No solamente aplicarlo porque tenemos un índice de que, ok, el clima organizacional está bien o el clima organizacional está mal, y entonces lo dejamos hasta ahí, que es lo que ocurre en la mayoría de las empresas. Sin embargo, con lo que es la aparición de la nueva gerencia o la gerencia moderna, este tema está tomando bastante vanguardia, por lo que es sumamente importante determinarlo dentro de las organizaciones. Los procesos asociativos no se pueden hablar de procesos asociativos sin hablar de aquellos contactos. Asimismo, un contacto es un hecho, una situación que le producen interacciones. Se distinguen de contactos fundamentales los primeros y secundarios. Estos impulsan a unos factores que favorecen la iniciación de un proceso asociativo, que son la solidaridad emocional, lo cual consiste en compartir la misma emoción con una o varias personas. Participación emocional, participar activamente y simpáticamente en el sentimiento de otro. Atracción emocional, sentir atracción o admiración hacia otra persona. Interés o compatibilidad de carácter entre individuos o entre un individuo y otro grupo determinado. Actitud de tolerancia sin haber compatibilidad se crea un efecto asociativo. Los procesos asociativos se desarrollan a través del movimiento histórico, formado por la acción que las origina, ya sea por grupos en asociaciones o clases o a veces en oposiciones, a través de acuerdos se dan un contenido esencial al integrismo social, mediante dinámicas de enfrentamiento como una web.